estamos en otro lugar, se llama Michel Maillard. Compramos un champán que se llama Côté de Blanc Brut. ¿Qué tal? Ya probamos un poquito porque nos dejaron probar donde estamos en esta mesa grande. Nos dejaron probar algunas champán diferentes y me gustó uno que voy a probar. Pero este sí es muy rico, sí, la verdad que sí. Y percibimos que la mejor fiesta de toda la ciudad, de todo el Champagne, es aquí. Hasta la 1 de la mañana y la gente aún está aquí. Mira el DJ allá. El DJ allá arriba. Padre, está muy padre. La gente sin... Oh, mira, yo estoy con frío. Y ellos sin la playera, sin nada pelado. Vamos a ver aquí. Está padre, está muy padre aquí. Y ya se acabó la fiesta, ya se acabó todo. Sí. Ya no hay mesas en la calle. En la calle, sí. Ya no hay más casi nadie. Nos quedamos por aquí. Sí. La fiesta fue muy buena aquí. Muy buena. Si quieren venir a esta ciudad de Champagne, Épernay, es este día para venir aquí. Es maravilloso. Pienso que cualquier día es bueno, pero este día el mejor del año, ¿no? Sí, es. 14 de julio. Pero los otros días también está muy padre aquí. Muchas champañerías. Justo ahora que hablamos, estamos pasando enfrente de Moët Chandon. Entonces, mira, Es que estamos hablando y pasando aquí enfrente de esto. Es así aquí. casi todos son de Francia, franceses. Entonces nosotros nos estábamos comunicando en Google Translator con ellos. Sí, sí, Y- es verdad. Y eso es muy padre, que puedes convivir con la gente que vive aquí. Y uno estaba trabajando en la... Sí, conocemos a una persona que trabaja en una de las champañerías llamada Exactamente. Sterland. Y Y esto es la experiencia única, sí, única. nos explicaba de los champagnes y Sí. todo. Y eso solo puedes hacer estando aquí. Mira aquí. Espera aquí que es buena Estamos luz solo y con esta pasando. cámara. No, está padre, está padre. Se ve todo. Sí. Nueva bodeguita que se llama ABRR. Está más o menos calientito el Sí. champán. No es temperatura cierta. Ujú. Porque cuando abrimos se explotó. Sí. El Y cuando champán, explota, se explota, pero no debe salir el champán de la botella. Si sale es porque está demasiado caliente. Y mira aquí cuántas abejitas haciendo su trabajo. Y mismo que están tan cerca de nosotros, no nos molestan porque están muy entretenidas con las flores. y tengo una cosa a decir para este lugar, Épernay, esta ciudad, que es lunes y que todo cierra a las 6 de la tarde y no hay nada que hacer. Sí, pero la gente que viene para las bodegas de champán. Sí, las bodegas de champán casi todas cierran a las 6. Esta Sí. a las 8, así que estamos. Sí, pero es también hotel, creo que por este eso. es un hotel, sí. Hay algunas que cierran a las 9, una sola. Sí. Entonces sí es difícil. Llegamos todos mojados, fuimos a algunos lugares. Una lluvia muy grande. Mi laptop, Laptop todo mojado. tenía miedo que Yo va a estoy quebrar. todo Y vamos al supermercado, pero el supermercado es muy lejos y no hay cómo ir
Van a cerrar y no vamos a tener nada en casa, nada para comer, nada. No vamos a tener comida hoy. Sí, vamos a volver a casa. Desayunar, no sé, no hay nada. Aquí en Francia tienen corona de presión. ¿Cómo así? Nunca vi en México. Sí, Sí. de la barra. Sí, nunca vi. En México solo vi por botella. Sí. Pero aquí en Francia tienen así. Y ya viene con limoncito. ¿Es buenas? Sí, bueno. Muy ¿Y rica. es como la corona normal o no? Es más suavecita. Más suave. Sí. A ver. Sí, es más suave que la corona normal. Viene como agua. Es como agua. ¿Verdad? Es como la espuma está cremosa, ¿no? Sí. Como un creme la espuma. Como agua. Todas ¿Por qué las. no hay así en México? En México veo 2X, veo más 2X, ¿no? Que es de presión. Pero Corona no, siempre en botella. Sí. No, pero así está muy padre. Y este vaso también muy bonito. Ajá, mira. Aquí todo. Ahora ya no quiero más champagne. Yo tampoco. Y mismo con Yuba llegó nuestra comida después de un ratito. Es un omelette, parece un pollo, ¿no? Sí, es hombre. Y Omelette. mira. Bueno, ¿eh? Sí, bueno. Aquí una salada muy grande, más grande de lo que imaginábamos, como 2 veces más grande. Y pedí un penne carbonara, pero el huevo se marchó para acá. Parece rico, parece muy rico. Sí, mira. Esta vez sí es más rico que la última. La otra vez, ¿sí? Estamos en la bodega de Moët Chandon. Mira qué padre. Y Dom Perignon. Tienen el Dom Perignon. Aquí muestran la historia que tiene con 10 años de maturación. Aquí las botellas especiales con la bandera de Francia. Y aquí es la boutique. ¿Quieres mostrar la boutique? Bonjour. Aquí las botellas de 2002, ¿cuánto cuestan? 600 euros. La más barata. No, los más baratos son los vasos que cuestan 700 euros. Tal chocolate. Colección imperial. Para nosotros que nos gusta el champagne. Está muy padre. Y aquí el Dom Perignon. Si no sabes qué es Dom Perignon, solo necesitas escuchar unas músicas de Peso Pluma o Fuerza Régida o cualquier de estos artistas más famosos. La de 2013 es que solo pusieron para vender ahora en 2023. Entonces, 50 euros. Está aquí. Ah, sí. Sí, ahora vamos al bar. Para llegar está padre. How beautiful. Merci beaucoup. Este lugar lindo que nos trouxeram, hein? Muy lindo. Muy grande el árbol. Parece muy padre. Sí, Y sí. allá en la frente hay hotel de Moët, pero Sí, pero ni siquiera conseguimos ver los precios, Sí. esa es la verdad. no hay lugar.
no hay lugar y pienso que tienes que reservar con mucho tiempo de antecedencia porque no conseguí encontrar precios ni para en 2-3 meses, Sí. solo para saber, no Sí. conseguí. Hello. Bonjour. Bonjour. Merci. Aquí les vamos a mostrar todo cantito de esta, porque se parece a una casa enorme. Sí, es una mansión, ¿no? No hay El comida bar. aquí, No hay comida aquí, solo quesitos, cacahuates, sí, quesitos. aceitunas, Sí. solo eso, no hay nada para comer. Les muestro allá cómo es. Aquí es así. Aquí sí llega más gente. Sí, es muy hermoso. ¿Y qué hago ahí sentado esperando nuestro champagne? Cuando llegamos, dijeron que no sabían si había lugar. Entonces Sí. vieron que estábamos con la cámara y dijeron, mira, voy a intentar. Voy y a abrieron aquí. Sí, voy a intentar y llamaron, porque allá, en lugar para toda la gente, no hay ningún Sí, no lugar. había. Sí, no había. Mi primera vez probando. You know. Y mi primera vez probando Dom Perignon. Y la cosa más cara creo que bebí en mi vida. Aquí está la botella 2015. Mira qué padre esto. Y esto no es gratis, es 10 euros. 10 euros de estos cacahuates que tengo alergia, no puedo comer. Allá tienen que comer todo porque cada uno aquí cuesta muchos pesos. Pruébalo. Está bueno. Sí, está bueno, Sí, como es más suave, más bruto, más seco. Después de esto, es muy suave. Sí. Y tiene muchos burbujas. Dicho así. Tú sí sabes explicar las cosas, ¿no? Sí, Entonces, es más como suave, pero sí se siente uvas, ¿no? se siente uvas, pero tiene más burbujas que algunos que ya probamos. Sí, pero no es muy gasoso porque hay... No. Sí, no es hay- muy gasoso. Hay espumosos o champagnes que pruebo y tengo una cosa aquí que... Quemazón. Sí, me da quemación o después me da gases y este no, como puedo engolir normalmente. Sí, sí, es verdad. Entonces, chin chin, por la vida, viva la vida. Y para los que no saben quién era Dom Perignon, porque tiene este nombre el champán, es porque Dom Perignon fue un monje que vivió en los años de 1600 y alguna cosa, y él era el responsable por la bodega de los benedictos que vivían aquí, justo aquí donde estamos. Oh, Y en estas bodegas él tenía la responsabilidad de hacer con que el champán fuera mejor. Entonces, por algunos pocos años dijeron a él que querían un champán con menos burbujas. Entonces él intentó hacer el champán con menos burbujas. Pero después de poquito tiempo cambiaron y dijeron, no, nos gustan las burbujas. Y Dom Perignon le gustaba decir que estoy bebiendo estrellas, porque las burbujas eran como la estrella del champán. Y él fue el primero que tuvo la idea de hacer botellas más fuertes de vidrio. Y utilizar corches más fuertes para que la presión de las burbujas no se perdiera en el champán. Entonces él perfeccionó todo el proceso de producción de champán. Y después de Dom Perignon, todas las otras bodegas empezaron a hacer el mismo que él, pero ninguno con la misma calidad que él. Él era sinónimo, el Dom Perignon, de un buen champán. Y hasta hoy, tantos siglos después, es sinónimo del mejor champán. y estos son los precios. Aquí hay champagne, vintage rosé, Plenitude 2 y esto es comida. Sí, sí es muy caro. Y aquí el más famoso, Imperial Brut, que es 70 por una botella, 70 euros. Se puede tomar por la taza o por la botella. Aquí algunas no se pueden por la botella,
o algunos no se pueden por la taza. Aquí hay por la botella todos de Moët y solo esto se puede probar por la taza. Y aquí es la frente de Moët Chandon, ella Sí. está un poquito perdida y ahí No estoy está perdida. nuestro amiguito No estoy Dom perdida. Perignon. El Dom Perignon que vivió de 1638 a 1715. Vivió mucho el Dom Perignon con una botella, tiene una botella de champagne. Les gustaba tomar el champagne porque pasó toda su vida perfeccionando el champagne para que fuera mejor y mejor y mejor, y hasta hoy se habla de él. Es porque los monjes benedictinos eran tomando de los nuestros, mucho. ¿no? Eran de los nuestros estos. Y aquí nos vamos a despedir con mi compa Dom Perignon. Y espero que les hayan gustado Sí, muchísimo. espero que les gustado. Suscríbanse al canal, que nos ayuda muchísimo. Los vamos a acabar mostrando La fachada aquí de Moët Chandon en la avenida Champagne.